Imagínate esto, eres un cazador de clase baja, vives en una mazmorra llena de monstruos y peligros en cada piso y tú no puedes hacer nada más que observar cómo todos los demás se llevan la gloria. Pero un día mágicamente al desear tanto tener un poder, el sistema te recompensa con la habilidad de copiar las habilidades de otros. Pero a cambio tienes que morir para conseguirla. Sí, esta es la historia de Kim Gon-ha, el héroe suicida de clase SSS, que se tiene que matar miles de veces para hacerse más fuerte y hará lo que sea para poder conseguir su objetivo. La historia comienza en la Torre de Babilonia. Las últimas noticias dicen que el gremio Dragón Negro ha vuelto con las manos vacías luego de entrar al piso número 40 de la torre. La llegada Yusoa, el cazador de rango número 1, atrae toda la atención del público como si se tratara de una auténtica celebridad, ya que fue el único capaz de derrotar a un jefe de uno de los pisos de la torre por sí solo en un mes. Es una auténtica leyenda, un tipo aclamado por todos, incluso siendo envidiado por nuestro propio prota que se deleita con la actitud del cazador que puede decir lo que quiere cuando quiere y de la forma que quiere. Nuestro prota está en su cuarto reflexionando mientras sigue escuchando las declaraciones de este tipo mientras piensa que a pesar de que el emperador de las llamas se comporte como un idiota le gustaría ser como él para tener el poder de hacer lo que desea en todo momento. Siendo incluso el tipo que sale con las mejores mujeres, aún teniendo una pésima actitud. El prota no deja de repetir que quiere parecerse a él, ya que lo ve como un gran ejemplo a seguir puesto que tiene todo lo necesario para ser respetado, dinero, estatus, poder. Y en su desesperación repite una y otra vez: quiero ser como el emperador de las llamas, quiero ser como el emperador de las llamas, quiero ser como el emperador de las llamas, teniendo una obsesión con esta idea. El prota se imaginaba al emperador de las llamas como el personaje principal de una gran novela, pero entonces mientras estaba viendo su televisor, uno de los periodistas decidió preguntarle al emperador sobre su opinión de los cazadores que están siendo inspirados por él y que sí podría darles unas palabras de aliento. Luego de tener un amplio recorrido como cazador llegando a convertirse en una leyenda. Pero las palabras frías de este fueron que al final los que están destinados a triunfar tendrán éxito y que si no tienes éxito a la primera no debes quejarte porque podrías morir, con una sonrisa arrogante. Con esto terminó el reporte televisivo dejando nuestro prota atónito ante estas palabras y un poco triste, incluso sintiéndose enojado ya que sintió que su héroe lo había despreciado y pensó que si tuviera el mismo talento del emperador de las llamas no tendría que vivir en un cuarto de apartamento y tampoco sería despreciado. De pronto un resplandor iluminó el cuarto del prota. Se trataba de nada más y nada menos que una carta de habilidad que había llegado de una forma inesperada a muchas personas debido a que la torre estaba compensando los esfuerzos de las personas. Esto era algo que el prota anhelaba desde el inicio. Una carta dorada la cual tomó de inmediato y se dio cuenta que se trataba de la carta Quiero ser como tú. Esta carta le otorgaba la posibilidad de copiar las habilidades del enemigo que él matase o de quien lo asesinara. Sin embargo, el prota considera que esta carta es una basura. El prota quedó confundido de la rareza de esta habilidad ya que parecía ser algo que no tenía sentido. Y confirmo, no tiene mucho sentido, pero más adelante descubriremos la utilidad real de esta habilidad. Cuenta la historia de que la torre apareció en el mundo sin previo aviso y era tan alta que se podía ver desde cualquier parte del mundo. Los humanos decidieron entrar ya que no tenían nada que perder, pero se dieron cuenta de que cada piso estaba lleno de monstruos muy poderosos y para unos pocos visitantes muchas habilidades aparecieron. Al día siguiente el prota está viendo las noticias en un bar en el que se dice que el emperador de las llamas parece estar bailando cuando pelea y la gente lo ve como la reencarnación de Shive. Pero este le pide al señor que apague la TV ya que no quiere escuchar nada del emperador de las llamas. Luego le cuenta al dueño del bar mientras apoya su cabeza en el mostrador algo desconsolado, que recibió una carta que te mata al utilizarla y que ni siquiera tiene el valor para ir a la asociación de cazadores a reportarla. El dueño lo ignora porque piensa que está borracho. Luego cuando el prota salió del bar sintió un fuerte dolor de cabeza y se recostó sobre una pared para descansar. Pero entonces escucha el grito de una mujer. Resulta que es el emperador de las llamas discutiendo con ella. El tipo la amenaza y le pregunta quién le ordenó matarlo. La mujer le dice que es un malentendido. Pero mientras la chica le dice que deberían aclarar el malentendido, él la agarra por el cuello tomando el control de la situación mientras le pregunta si fue la bruja del dragón negro que intentó matarlo. La chica asiente y el tipo la quema viva. El prota se queda asombrado. ¿Este es el héroe que adoran? ¡Qué farsa tan grande!, piensa.
De repente, el prota que estaba escondido decide salir corriendo y pisa una botella explotándola. El emperador de las llamas se da cuenta y lo persigue. Nuestro héroe corre como alma que lleva el diablo, preguntándose a cuántas personas habrá matado ese loco. Pero de pronto se cae. Entonces cuando el prota está en el piso le pide que lo perdone, Yu-Soa le dice que él no debió haber corrido y le preguntó que si vio algo, pero el prota le dijo que no había visto nada. Luego este lo agarró por el cuello ya que no le creía y le dijo que si él fuese un poco más idiota quizás le creía y que es mejor que responda si no quiere terminar como la santa que acaba de incinerar. El tipo creía que el prota era un enviado de los dragones negros. Entonces el prota le dijo que utilizara su habilidad para detectar mentiras ya que él había escuchado que la tenía y de esa forma podría saber que le estaba diciendo la verdad. Pero el tipo era un farsante ya que no tenía tal habilidad e inmediatamente quiso deshacerse del prota para borrar toda evidencia. Seguido a esto lo agarró por la cabeza, utilizando su poder de mano de fuego y acabando con su vida. En ese momento la vida del prota pasó frente a sus ojos mientras pensaba que no quería morir de esa manera tan cruel. Pero de pronto la habilidad se había activado al completar su muerte. Una nueva carta de habilidad se ha creado y le dio la oportunidad al prota de escoger una carta dorada. Al parecer nuestro prota tiene una nueva oportunidad de vivir y no solo eso, sino que la carta le da la opción de copiar las habilidades del emperador de las llamas. Resulta que el prota se despertó y al abrir los ojos se dio cuenta de que estaba de vuelta en su cama, así que se preguntó cómo es que sobrevivió. De repente la TV estaba encendida y era el mismo programa de ayer, cuando escucha que el emperador de las llamas mató al jefe de nuevo. El prota estaba súper confundido, pero decidió revisar las redes sociales y descubrió que ahora tenía una nueva habilidad llamada Reloj del Retornado, la cual le permitía regresar 24 horas en el tiempo después de morir, manteniendo todas sus memorias y experiencias vividas. Sin embargo, también notó que el secreto para convertirse en un cazador legendario era mantener su memoria y sus puntos de experiencia. Supo de inmediato la razón por la que el emperador de las llamas había querido matar a la santa, ella lo había asesinado envenenándolo y al parecer regresó en el tiempo. El prota también se molestó con el emperador por haberlo matado siendo inocente y en su mente amenaza al emperador diciéndole que ya verá quién es el que muere esta vez. De repente, se escucharon unos gritos y vio que había un gran incendio en la ciudad. Entonces, descubrió que el incendio estaba en el piso número 1 de la torre y que Yu-Soa era el causante del incendio. Después, el prota vio a la bruja negra rango 2 y a la maestra alquimista rango número 5 tratando de controlar la situación y la líder de los vigilantes rango 10 que tratan por todas las vías de extinguir el fuego, y aún comandando a muchos usuarios de agua les era complicado apagar el fuego. Luego llegó el emperador de las llamas como si no supiera nada y haciéndosela del héroe pero exigiendo una recompensa a cambio de su ayuda. ¡Qué desgraciado este tipo! El prota quería acabar con él, mientras todos sacaban sus celulares para grabar la presencia de este cazador legendario que al parecer era respetado por su personalidad un poco arrogante. Aunque hay algunas personas como la maestra alquimista de rango 5, que dice que el emperador de las llamas no le agrada porque piensa que oculta cosas. Luego de un rato el emperador de las llamas se fue diciendo que se rehusaba a hacer un trabajo de caridad, mientras todos piensan que es un tipo excéntrico y tiene una personalidad única. Pero la verdad es que su verdadera naturaleza es la de un asesino a sangre fría, aunque esto solo lo sabe el prota que en ese momento solo piensa en asesinarlo. Luego parece que el prota va a enfrentar al emperador de las llamas, ya que piensa que alguien como él no debería existir, pero cuando lo va a atacar se tira al fuego y muere quemado. El prota sabía que debía incrementar sus habilidades y por eso se abalanzó hacia el fuego mientras aparecía en el sistema que había muerto nuevamente, regresando 24 horas antes y volviendo a revivir en el punto donde se encontraba antes. También nota que no ha recibido penalizaciones por ser un cazador rango F, el prota sigue decidido a utilizar su habilidad para su beneficio. Sin embargo, se da cuenta de que como un rango F, nunca podrá derrotar a Yu-Soa ya que su habilidad también lo regresaría 24 horas al pasado. El prota sabe que debe encontrar una forma mejor de cazarlo, pero antes de hacerlo, recuerda que Yu-Soa recibió su habilidad hace 11 años en el día de su cumpleaños de verano. Con esto en mente, calcula que debe morir unas 4050 veces antes de llegar al día en que recibió su habilidad.
Armado con un cuchillo, se prepara para quitarse la vida repetidamente, y lo hace una y otra vez mientras vemos su sufrimiento constante y su dolor. El hecho de que pueda revivir no quita que tiene que sentir todo el dolor cada vez que muere, pero Kim está muy decidido a matar al emperador de las llamas antes de que despierte su poder. Después de soportar el dolor y la agonía de tantas muertes se da cuenta de que incluso ha muerto 30 veces más de lo planeado. Y bueno, parece que este chico le agarró el sabor a la muerte. Aunque su objetivo sigue siendo claro, demostrar que la leyenda de ese demonio no es eterna. Así que comienza a planear su ataque, actuando como todo un asesino sigiloso, repite las mismas acciones una y otra vez repitiendo el mismo día, hasta que perfecciona su plan para matar a Yu Soo-ah. El prota lo estudia detalladamente, llegando incluso a pasar muchas horas cerca de él en sus entrenamientos matando slimes, mientras que el emperador sigue siendo un cazador de rango F de solo 21 años, que solo desea una habilidad de rango S. Algo que se volvería realidad muy pronto. Bueno, eso es lo que debía haber pasado. Yu Soo-ah era un tipo ambicioso, así que decidió moverse a otra zona ya que se dio cuenta que no iba a conseguir nada solo matando slimes, así que fue una zona de mayor dificultad. Y esa zona era la zona de caza número 6, un lugar donde solamente iba a estar 36 minutos. Cuando Yu Soo-ah se encuentra con el prota, está enojado porque piensa que no hay cazadores en ese piso. Pero el prota le pide ayuda, fingiendo que ha sido atacado por los lobos y necesita una poción para regenerar su vida. Yu Soo-ah se enoja aún más cuando el prota solo ofrece 20 monedas de oro por la poción sabiendo que está a las puertas de la muerte. Luego le ofreció 40, pero el tipo le pidió todo lo que tenía aprovechándose de la situación. Luego le quita la cartera y se da cuenta que el prota solamente tenía 60 monedas de oro. Y sonriendo le dijo que le daría un buen uso a las monedas mientras se dio la vuelta y se fue. En ese momento el prota le pidió la poción, pero él le dijo que no se la daría y en su lugar pensó que debía matarlo mejor por si en un futuro quería vengarse, ya que a él le gusta vivir sin preocupaciones, y se abalanzó hacia el prota. Pero este ya tenía un plan preparado, así que recibió a Yu Soo-ah con una fuerte rodilla en el estómago que lo dejó paralizado y sin aire. Luego sacó su cuchillo y lo pasó por el cuello de Yu Soo-ah dejándolo agonizando. Pero pensó que para prevenir la oportunidad de que se despertara y se convirtiera en una amenaza debería terminar con él de una vez por todas, y le clavó la daga en el pecho en cierta forma para desquitarse de que en su momento lo había matado como si nada y descargando todo el rencor que sentía por lo que le había hecho. Luego de asesinar a Yu Soo-ah llegaron unos lobos hambrientos y el prota dejó que se comieran el cuerpo del hombre, dándose la vuelta y enterrando su suéter manchado de sangre en un agujero, para luego cambiarse de ropa. Y ustedes pensarán, pero Eric, ¿no es demasiado estúpido que el prota hiciera todo lo que hizo solo para matar al emperador de las llamas? Estuve pensando eso mientras leía esto, pero Kim es un protagonista que mostraba mucha envidia al emperador, así que supongo que era mucha rabia y envidia acumulada por años. Bueno, solo quería añadir eso, sigamos. Mientras va de regreso a casa, se pregunta si todo ya se terminó. Pero luego, se teletransporta al primer piso y se encuentra con un guardia. Aunque, para su suerte, logra pasar sin que lo atrapen. La misión fue todo un éxito y lo más importante, el emperador de las llamas no podrá seguir corrompiendo a nadie en el futuro. Más tarde, en un bar, escucha en la tele que el equipo que se aventuró al 10º piso fracasó otra vez porque el Santo de la Espada se rehusó a unirse a la pelea. Pero el héroe no se preocupa, se pide otra cerveza y sigue feliz. Después pide que el sistema le muestre su estatus y claro, solo tiene 4 espacios de habilidades porque es un rango F, pero eso no le quita la felicidad. El héroe cree que no tiene habilidades de pelea, pero ¿para qué necesita eso cuando puede ganar la lotería o vender tips para subir a los pisos superiores que nadie conoce? Las oportunidades son infinitas y el héroe se siente emocionado como un niño con un nuevo juguete. De repente, entra un hombre con barba blanca y pide una leche con vodka y miel. El héroe no lo conoce, pero todos los demás empiezan a hablar de él y resulta que es el Santo de la Espada, Marcus Callenbury. Este cazador es el más duro de todos. Es el rey de los cazadores, incluso antes de que el emperador de las llamas se convirtiera en un cazador legendario. Nuestro prota se pregunta cuántas habilidades de rango S tendrá. ¿Podría robarle una habilidad como lo hizo con Yu Soo-ah? Pero eso significaría que tendría que morir. Así que, en cambio, decide revisar su teléfono y meterse en las redes sociales para ver qué dicen del Santo de la Espada.
Resulta que es un tipo muy misterioso, y la gente solo puede especular sobre su verdadera identidad. Si tan solo este tipo tuviera el mismo seguimiento que tenía Yu Soa en su día, podría saber más sobre él. Pero lamentablemente, esos eran otros tiempos, no existía ni Twitter, ¿qué más se puede pedir? De repente, el anciano del bar le grita a nuestro héroe para que baje el tono de voz. Pero luego se da cuenta de que uno de los comentarios sobre el santo de la espada tenía razón, el anciano habla solo. Al leer más sobre los rumores en los comentarios, nuestro prota descubre algo importante. Hay una palabra que nunca debería decirse frente al santo de la espada. En el pasado, unos tipos se metieron en una pelea con él porque afirmaron que el terreno de una casa pública les pertenecía. Le dijeron al anciano que tenía que seguir las reglas, y eso no acabó muy bien. Resulta que el abuelo nunca había oído hablar de esa regla y los tipos empiezan a decirle de todo. Pero el peor error que cometieron fue criticar a los nietos del santo de la espada. Más vale que se hubieran quedado callados, porque el viejo se saca su arma y los parte en dos como si fueran muñecos de cartón. El tipo de las redes sociales deja claro que si alguien se mete con sus nietos, se la va a ver con él y a menos que quiera morir lo mejor es que no le nombren a sus nietos. El viejo sigue discutiendo consigo mismo, pero al final, harto de todo el drama, paga su cuenta y se larga del barrio. Todos se quedan con la boca abierta, pero luego empiezan a criticar al abuelo por su edad. Nuestro prota también decide partir, porque está interesado en el santo de la espada y quiere encontrarlo cueste lo que cueste. Después de seguirlo por un rato por la ciudad de Babilonia, llegan a un bosque, donde el viejo le dice que es un buen lugar para hablar. El prota se sorprende de que el viejo supiera que lo estaba siguiendo, y le dice que solo quería pedirle un favor, pero el abuelo se ríe y le pregunta por qué está tan asustado si solo quería pedirle un favor. El prota se queda sin palabras y nervioso, pero tiene un plan. Él quiere que el viejo lo mate para quedarse con su habilidad, la situación es perfecta para él, como un cazatalentos buscando la próxima gran estrella. Quién sabe, quizás el santo de la espada tenga habilidades aún mejores que el emperador de las llamas. El viejo le dice que es un buen actor, como era de esperar de alguien que se dedica a los asesinatos en masa. El prota le dice que no tiene ni idea de lo que está hablando, y el viejo saca la espada y le dice que se calle porque tiene la habilidad de contar los asesinatos que las personas han cometido. Ken trata de defenderse y le dice que solo ha eliminado a una persona. Pero el tipo de la espada lo acusa de ser un mentiroso y de no tener vergüenza. Y le dice que ha acabado con la vida de 4.091 personas. Y resulta que esta habilidad del viejo también cuenta también los suicidios. Al parecer nuestro prota la va a pasar mal con el santo de la espada. El prota dice que solo mató a Yu Soa una vez, pero como se ha suicidado 4.090 veces para volver al pasado, la habilidad los cuenta como asesinatos. El viejo le pregunta si lo envió la bruja del dragón negro, justo la misma pregunta que Yu Soa le hizo antes de que lo matara. El prota entra en pánico y huye, porque ahora su prioridad es salvarse en vez de robar la habilidad. Pero de pronto decide hacerle frente, ya que al fin y al cabo si lo mata sería lo mejor para el prota. Entonces el santo de la espada le lanza el primer ataque y el prota logra esquivarlo, pero por pura suerte. Luego este lo elogia por sus movimientos, tal como esperaría de un asesino. El segundo ataque no pudo esquivarlo y el prota cayó al suelo. Cuando pensó que ya estaría liquidado, el viejo comenzó a hablar con alguien a través de una llamada. Resulta que todo había estado planeado por el viejo, ya que al darse cuenta de que una persona tan peligrosa estaba en el pueblo decidió hacerse cargo de él corriendo los rumores de este chico con otras personas a través de su poder de telepatía. La verdad es que me gusta saber que el poder de Kim le ha traído consecuencias y no fue totalmente regalado. El prota se dio cuenta que lo mejor que podría hacer era morir al darse cuenta de que mientras el santo de la espada siga teniendo ese poder de ver números de muerte sobre su cabeza, no se detendrá hasta dar con él y matarlo, o peor aún, podría ser ejecutado públicamente. Así que el prota tiene que hacer algo para evitar eso. Al final, el prota se lo toma en serio y decide dar el salto hacia la muerte para volver 24 horas atrás en el tiempo y arreglar las cosas. Entonces, habla con el viejo y le pregunta por sus nietos y le dice que ha oído cosas buenas de su familia. Y le preguntó qué pasaría si los nietos se enteraran que él es el santo de la espada. Seguido a esto ya ustedes saben, ante la luna como testigo, alzándose por el horizonte.
El anciano acabó con la vida del prota con un solo movimiento de la espada. Mientras este ve los últimos momentos de su vida piensa que quiere ser como el viejo y seguido a esto, la ventana de misiones se activa. Habilidad completada. Gracias al sistema de robo de habilidades, ahora tendrá las habilidades de 2 cazadores de rango 1. El prota está feliz. Pero al ver las cartas que tiene delante, se da cuenta de que no hay ninguna carta dorada, lo que significa que el santo de la espada se convirtió en el cazador número 1 sin cartas de rango S. Algo inédito, nada de esteroides para este tipo, solo comida sana. El prota está en shock total, pero al ver algunas cartas de plata decide elegirlas en vez de las de bronce. Sabe que una de ellas le podría dar la habilidad de ver la cantidad de personas que ha matado, aunque no quiere ni verla en pintura. Así que elige una al azar esperando una carta poderosa. Y luego la ventana muestra selección completa, copiando habilidad. ¿Cuál será la habilidad que ha conseguido ahora? Pero si has llegado hasta aquí, recuerda regalarnos un me gusta y darle a la campanita para recibir todo el contenido que subimos. De pronto el prota despierta y de inmediato decide abrir la ventana de estatus para revisar y resulta ser la carta que ganó. Es una carta llamada Trono de Espada. Aunque no está del todo satisfecho, al menos le ofrece una habilidad ahí. De pronto cuando decide abrir la carta de habilidad el prota oye una voz totalmente perturbadora quejándose del ruido que hace. Y lo peor es que la voz parece ser la de un gigante. Al mirar a su alrededor, se encuentra con un pelirrojo que también puede verlo. El pelirrojo no dejaba de protestar por lo chiquitita que era la habitación y por todo lo que estaba pasando. Así que de repente, se le ocurrió preguntar por Marcus. El prota le preguntó si se refería al santo de la espada. Y el pelirrojo le contestó que era el aprendiz, y que santo le viene grande. Y entonces, al leer la carta se dio cuenta de que este espíritu había subido 99 pisos de la torre en otro mundo. Y todo para morir en el piso número 100. Y por estar insatisfecho se había convertido en un espíritu guardián que se dedicaba a mostrarle al usuario sus habilidades y experiencias anteriores. Aunque solo él podía ver a este espíritu. Entonces, a nuestro prota se le ocurrió preguntarle al guardián espiritual si él era el espíritu guardián del santo de la espada, y el pelirrojo le contestó que sí. Así que nuestro prota, muy natural, le soltó que lo había clonado sin querer. Esto hizo sorprender y llorar al espíritu, que rogaba ser regresado con el viejo porque el prota era un debilucho. Pero este intentó explicarle que no había nada que hacer, que la clonación era irreversible, y el pelirrojo perdió la cabeza y se puso a insultarlo. Después de una discusión muy graciosa entre ambos, el prota recordó todas las veces que el viejo hablaba solo mientras caminaba o hacía cualquier cosa, y se dio cuenta de que no estaba loco como una cabra, en realidad hablaba con su espíritu guardián. Ahora tenía que huir del santo de la espada y de esa habilidad absurda que tenía. Entonces el prota le preguntó si sabía que el viejo puede ver cuántas personas ha matado a alguien. Y el guardián espiritual, sin pestañear, le dijo que sí, pero que era un asco de habilidad. Nuestro prota le contó toda la historia de las 4091 muertes y el pelirrojo escuchaba atento. Siguió diciéndole que había viajado 11 años al pasado para matar a alguien. Y el guardián espiritual le preguntó su nombre. Cuando prota contestó que era Kim Gon-ha, el pelirrojo le soltó: ¿por qué decidiste robarle su habilidad al anciano? Y él, con toda la honestidad, le contestó: pues porque era el número 1, toda una leyenda, y yo quiero ser el más fuerte. Seguido a esto, el pelirrojo se dio cuenta que el prota estaba siendo honesto y le dijo que se levantara para apreciarlo mejor. Luego comenzó a elogiarlo ya que éste tenía suficiente perseverancia, pero le hacía falta un poco de ejercicio para hacerse un poco más fuerte ya que parecía un flacucho. El guardián espiritual tenía curiosidad de ver las habilidades de nuestro prota en combate, así que se fue a la zona de slimes para que demostrara sus habilidades, y para su sorpresa el chico demostró que tenía buenos movimientos, derrotando a los slimes como si se tratara de un juego de niños. Luego el guardián comenzó a contar su historia. Cuando estaba vivo lo conocían como el emperador de la espada. Este tipo vivía en un mundo diferente y una torre se levantó en ese mundo en la que rápidamente pudo llegar a la cima. Luego el prota comienza a reflexionar sobre la historia del emperador de las llamas, que se volvió una leyenda luego de limpiar el piso 40, pero el pelirrojo increíblemente había llegado hasta el piso 99. Este le dijo que en el nivel que ha llegado puede distinguir el talento con solo mirarlo, y al verlo cazar supo de inmediato el talento que el prota tenía.
aunque nuestro chico con mucha molestia le dijo que no tenía tales habilidades. Pero él le dijo que tenía una habilidad súper importante, que era la de no tener miedo a la muerte, a pesar de que no tenía talento para las artes marciales y le hacía falta mucha destreza de movimiento. Él dice que todas las personas tienen un instinto que las hacen protegerse a sí mismos, pero cuando el prota se enfrentó a los Limes, el guardián espiritual se dio cuenta que este no tenía tal cosa como miedo a la muerte y piensa que probablemente haya desaparecido después de morir 4000 veces. Luego le explicó que un talento no es algo con lo que se nace, sino que se adquiere en el transcurso de la vida. El prota se quedó asombrado de lo que había conseguido, ya que la muerte se había vuelto su talento. Luego el pelirrojo le preguntó si Marcus lo había matado y este le dijo que sí, y que al momento de morir fue algo hermoso, pero el guardián espiritual no aguantó la risa ante lo que había dicho el prota y pensó que era muy interesante de hecho. Este pensó que debido a que su habilidad era copiar y no robar, el viejo Marcus sigue teniendo otro yo, como su espíritu guardián, y el guardián espiritual tenía curiosidad por ver quién se convertía en un mejor cazador, así que decidió ayudar al prota para llegar a la cima. Al siguiente día comenzaría el entrenamiento intensivo de nuestro prota. Como si de un cuartel militar se tratara, el pelirrojo se acercó a la cama de Kim gritándole porque no se había despertado aún, pero este quería 5 minutos más, como cuando no quieres ir a la escuela. Incluso comenzó a taparse los oídos hasta que el guardián espiritual comenzó a cantar una canción para despertarlo, diciéndole que de seguro Marcus ya estaría despejando el 10º piso mientras él seguía durmiendo. De pronto el prota revisó su celular y eran las 4 de la mañana, su reacción no fue la mejor, pero este tipo pelirrojo comenzó a decir que incluso los insectos comienzan a arrastrarse a las 4 de la mañana y que ya que él es más débil que un insecto debería de levantarse antes para tener algo de ventaja. Esto era algo que hacía el santo de la espada todos los días para llegar a convertirse en una leyenda. El guardián espiritual continuaba diciéndole que se levantara, pero el prota solamente quería matarlo, aunque de forma graciosa el pelirrojo le dijo que intentara matarlo y ya que estaba muerto no podría hacerlo, así que le dice que se mate. Pero se burla de él porque tampoco puede morir, así que le pone el apodo de Zombie Kim. Aquí nos damos cuenta que el pelirrojo es tan hiperactivo porque no puede dormir y se aburre demasiado, tiene una actitud bastante graciosa en mi opinión. Kim se sentía como todo un zombie ya que no había podido descansar de forma completa. En unos minutos lo vemos realizando sus primeros ejercicios para calentar el cuerpo. Todo ello mientras el guardián espiritual flotaba a su alrededor como un maestro estricto diciéndole que tendría que esforzarse apenas para llegar a un nivel donde pudiese enseñarle lo básico. Han pasado 4 días desde que copió las habilidades del santo de la espada y de haber matado a Yu Zhou, de nuevo sin ser descubierto. El pelirrojo le dijo que tiene potencial infinito, pero para alcanzar su máximo potencial, necesita una guía especial, una matrícula muy costosa, algo que solo podía pagar si ganaban la lotería. Resulta que hay un gremio llamado Sang Rai en donde se puede comprar el billete de la suerte. Pero este gremio es dueño de toda la economía de la torre. Y como sabrán, nuestro prota utilizó su habilidad de volver en el tiempo para elegir el número ganador de la lotería. Luego el prota fue a recoger su premio. Cuando llegó lo recibió un tipo con un gorrito de gato bastante perturbador. Cuando revisó el ticket, resulta que el premio eran unas 53.000 monedas de oro. El chico se impresionó y corrió a buscar al encargado. Qué fácil es hacer dinero, pensó el guardián espiritual. Luego se topó con el gerente del lugar, Arthur Taylor, también conocido como guardián, quien pidió que se le llamara por su alias. De pronto el prota se dio cuenta que las personas con alias son los ranques que están entre los 300 mejores cazadores del mundo. Este viejito amable llevó al prota a los pisos superiores mientras el guardián espiritual no paraba de burlarse del prota porque se había impresionado por el trato que le dieron. Que no se te suban los humos, pequeño aprendiz, es algo que diría el guardián espiritual en ese momento, pero el prota le dijo que cerrará la boca. Aunque era obvio que apenas el tipo lo trataba bien, al prota casi se le salían las lágrimas, mientras el pelirrojo estaba decepcionado de lo fácil que era convencer al chico. Luego el tipo le mostró su premio, como si hubiera ganado el premio mayor de las apuestas de Las Vegas. 53.000 monedas de oro equivalentes a $5 millones. Cariñositas, allá vamos. Pero aunque el dinero era genial, no era su objetivo final, así que decidió guardarlo en el gremio. Después de todo, ya había experimentado el verdadero oro y sabe que es mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero.
Luego decidió comprar el título de membresía honoraria del clan San Rayun por valor de 10.000 monedas de oro con el objetivo de disfrutar de la protección que le puede ofrecer el clan, ya que no solamente es un grupo de amigos cazadores, sino que luchan para protegerse como asociación. Luego se puso a reflexionar y recordó que el emperador de las llamas jamás se unió a un clan y estuvo orgulloso siempre de su libertad y a pesar de que ganó la lotería 2 veces jamás pagó protección a nadie. Pero justamente por eso fue que al final casi fue envenenado ya que los gremios no estaban de acuerdo con su manera de actuar. Entonces el prota pensó que debía hacer las cosas un poco diferentes. Seguido a esto, el prota para protegerse un poco y pasar en cierta forma desapercibido le dijo que debería notar que él vivía en un apartamento barato de una habitación y que si podía conseguirle un lugar mejor para quedarse se lo agradecería. También le dejó claro que si alguien pregunta sobre el ganador del primer lugar puede decirle que fue alguien anónimo, un miembro honorario del clan San Ruin. Ante esto el viejo se quedó pensativo sabiendo que el prota quizás estaba más preparado de lo que él pensaba y no era alguien ingenuo como podría parecer. Esto impresionó al guardián espiritual quien pensó que ya el prota podría manejarse por sí solo y le dijo a modo gracioso que pensó que tendría que cambiarle los pañales, pero cuando habla demuestra ser una persona bastante madura. Pero este es el comienzo. La verdad es que a 4.000 muertes y la posibilidad de volver 4.000 días al pasado lo hacen reflexionar sobre el valor del tiempo y de que debe aprovechar esta oportunidad para centrarse en las cosas verdaderamente importantes. Luego cuando terminaron, salieron del edificio mientras el guardián espiritual jugaba con el prota diciéndole que ya tenía dinero suficiente para pagar las lecciones que había aprendido. Entonces se preguntan cuál será el siguiente paso. El prota le dice que quizás sería conseguir un maestro competente, pero este le dice que ya tiene uno. Así que ahora debe enfocarse en los libros de texto o las pociones que mejoran sus habilidades físicas. Después de un rato el pelirrojo le dijo que debería enfocarse en las pociones. Debe comprar porciones que sean extremadamente buenas para mejorar sus habilidades y le recomienda ir al castillo de la alquimia donde puede comprar algunas pociones excelentes, aunque son un poco caras y solo podría comprar unas 4 pociones con toda su fortuna. Pero entonces el guardián espiritual salió corriendo diciendo que si le daban un descuento probablemente podría comprar 5, así que debe seguirlo de inmediato. De pronto el pelirrojo se detuvo mientras el prota estaba jadeando de tanto correr. El tipo le confesó que esa era la tienda de pociones del anciano Márquez, a lo que el prota quedó atónito y le dijo que por qué no se lo había dicho antes. Pero él le dijo que esa era la mejor tienda del área y que no conseguiría mejores pociones en otro lugar. De pronto ven a Márquez llegar con su porte impecable y llevando su espada en la mano derecha, siempre preparado para utilizarla. El prota quería que lo tragara la tierra literalmente. No sabía si huir o quedarse donde estaba ya que decidieron esconderse en un bote de basura que estaba cercano a la tienda. El pelirrojo se dio cuenta que quizás Márquez iba a llevarse todas las pociones cuando de pronto lo vio entrando a la tienda, supo que habían llegado demasiado tarde y pegó un grito al cielo. De pronto, supo que era muy arriesgado utilizar la misma tienda que el santo de la espada. Entonces se le ocurrió una idea mejor, buscar en el Google de esa época a una persona que ni siquiera estaba entre los mejores 300 mejores de ese momento. Sabía que había encontrado una mejor opción para comprar las pociones y ahora no tendría que gastar todo el dinero que el guardián espiritual le había dicho que debía gastar porque ahora podría comprarlo a un precio muy bajo. Entonces se dirigió a los barrios bajos de la ciudad en donde debería encontrar a una buena alquimista. El guardián espiritual se preguntó si una buena alquimista viviría en un lugar como ese haciéndose el sofisticado. La verdad era un lugar donde había mucha miseria, pero esta chica no solamente era una buena alquimista, era una genio en su generación. Cuando entró al barrio muchas personas se le quedaban viendo con la intención de robarlo, pero al ver que el prota estaba hablando solo decidieron dejarlo tranquilo sin saber de todo el dinero que tenía en su billetera. De pronto, llegaron al lugar y escucharon unos gritos. Era una chica diciendo que no se llevaran su equipo ya que al parecer unos tipos estaban tratando de cobrar una deuda pasada que la chica tenía con ellos. Así que uno de los líderes ordenó que se llevaran todo lo que era propiedad de la chica. Ella no había podido pagar su deuda y ahora era despojada de todas sus pertenencias entrando en bancarrota, mientras se volvía el centro de las burlas del barrio quienes no se daban cuenta del valor verdadero de las pociones de esta alquimista. Pero, aunque nadie parecía apreciar su valor, el prota sabía que esta chica se convertiría en una alquimista de rango 5 en el futuro, llegando a escalar al puesto de líder del castillo de la alquimia.
Entonces el prota se le acercó y le preguntó si estaba disponible para hacer un pedido costoso de pociones. La alquimista con lágrimas en los ojos se sacudió el polvo y le dijo que por supuesto que estaba disponible y que podía hacer todo lo que él necesitara. Así que decidió preguntarle cuál sería la cifra del pedido. Entonces el prota le dijo que unas 20.000 monedas de oro. Ella inmediatamente se quedó asombrada de lo que estaba escuchando, aunque el prota sabía que era una maravillosa jugada teniendo en cuenta que esta alquimista todavía no había entrado a los rankings y era como pagar por huevos dorados. Luego, ella los invitó a pasar a su taller y a pesar de que estaba un poco desordenado, el prota pensaba que era una sabia decisión. Ella no podía creer que él le iba a pagar tanto, así que Kim le ofrece pagarle por adelantado, pero ella se niega. Pero al estar en bancarrota la chica le confesó que sería bueno que le pagara al menos un poco por adelantado ya que no tenía la cantidad mínima para comprar los materiales. Estaba realmente quebrada, entonces el prota le dijo que podría tomar cuanto necesitara de su caja fuerte pero que no se gastara más de 20.000 monedas de oro ya que sus fondos no eran ilimitados. Entonces ella estuvo dispuesta a tomar el pedido del prota advirtiéndole que la única cosa que no haría sería fabricar drogas ilegales. Demostrando bastante ética de trabajo a pesar de que su tienda estaba en bancarrota, esto es algo que la llevaría a convertirse en una verdadera maestra alquimista. Mis respetos a esta maestra que a pesar de estar pobre no se deja corromper. Pero entonces el prota le dijo que no necesitaría nada ilegal. Seguido a esto el guardián espiritual que parecía un poco más tranquilo, le dio la receta comenzando con un hígado de conejo cerdo, los ojos de un gato globo, la piel de un gusano gigante del desierto y la cola de un lagarto de tierra y así hasta llegar hasta 23 ingredientes. Luego le dijo que el éxito de esa poción está determinado por la habilidad del alquimista. Entonces ella le dijo que si se combinan todos esos ingredientes se crearía un efecto que incrementaría su velocidad de reacción ya que es una receta de alto nivel. El guardián espiritual asintió y le dijo que estaba en lo correcto. Ella les dio una clase magistral a ambos sobre la combinación de los ingredientes que los dejó atónitos. Sin dudas era una experta en el tema. Entonces el prota le preguntó que en cuánto tiempo podría tener la lista y ella le dijo que en 4 días debido a que ya no tiene su equipo completo y que de otra forma podría terminarlo en menos tiempo. El prota recordó que en su tiempo, es decir en el futuro, las personas hacían fila para comprar las recetas de la maestra alquimista llegando a tener que esperar hasta 1 año y medio para poder comprar una de sus recetas. Por lo que pensó que 4 días no serían nada y le dijo que le diera al asunto. Cuando se retiraron del taller, el guardián espiritual seguía un poco dubitativo ya que hay muchas personas que tienen una gran facilidad para hablar pero al momento de mostrar sus habilidades dejan mucho que desear. Entonces el prota le dijo al guardián que la receta que le había dado al alquimista era de alto nivel ya que ella logró detectarlo a la primera y que debería confiar mucho más en ella ya que ésta se convertirá en la maestra del castillo de la alquimia dentro de 10 años. Aunque éste seguía dudando de la chica apostando a que solo quiere tomar su dinero y salir corriendo. Después de 4 días, vemos a la alquimista llegando con el pedido disculpándose de que había intentado hacer diferentes combinaciones y se había demorado más de lo esperado. Entonces el guardián espiritual se quedó boquiabierto mientras el prota le decía que no se preocupara ya que se había tardado 4 días que era lo que habían pautado. Entonces esta le dio 3 cajas con 10 porciones cada una con lo cual debería de durar 30 días, lo que le ahorró al prota hasta 15 veces más de lo que hubiese pagado en la tienda del Santo de la Espada. Antes de irse, la alquimista tenía una duda y quiso aclararla con el prota preguntándole por qué le había hecho un pedido a una farmacéutica como a ella. Le pareció raro que al revisar la receta solamente había 2 personas en Babilonia capaces de hacerlo. Pero el prota sabía que lo tenía bastante claro ya que era una farmacéutica que era un genio entre su generación y recordando el incidente del incendio en su ciudad se recordó que ella era la que había llegado más rápido a la escena. También fue alguien que no se dejó engañar por el emperador de las llamas llegando a ser incluso amable y una persona con buen carácter, se dio cuenta que sería un desperdicio no ser alguien cercano a ella. Pero el prota no le dijo nada de esto, en cambio le dijo que le había ayudado porque veía que era amable y él creía que iba a tener éxito. Entonces pensó que ayudarse mutuamente sería beneficioso para ambos y desde ese momento se deseó lo mejor para cada uno. Ella se dio cuenta que el prota le había hablado con honestidad, mientras quizás una chispa se estaba encendiendo en su interior. O, al menos eso parece, porque sus palabras le llegaron en serio.
Así que ambos se dieron la mano y estuvieron dispuestos a tener éxito para cambiar el mundo. Cuando ella se dio la vuelta le dijo el prota que si necesitaba ordenar algo más que podía llamarla en cualquier momento ya que priorizaría sus pedidos y el prota estuvo de acuerdo con esto. Al día siguiente, se movieron a la zona de caza número 3 en donde el prota debería enfrentarse a unos orcos. Al ver a estos monstruos gigantes se preguntó si no era demasiado para él, pero entonces el guardián espiritual le dijo que debía tomarse la opción. El prota destapó el envase y bebió un poco para darse cuenta que tenía un sabor bastante peculiar sintiendo el limón y la miel en su paladar. Pero de pronto algo comenzó a suceder y el efecto de la poción comenzó a funcionar. Entonces el guardián espiritual se dio cuenta que sus habilidades eran reales. Pero nuestro prota solo sentía que su cabeza le iba a explotar mientras se hacía cada vez más sensible a la realidad, pudiendo sentir todos y cada uno de los aspectos de su entorno como su sudor y todo su cuerpo. El guardián espiritual le dijo que esa aura existe dentro de cada cazador que entra a la torre pero que la mayoría de las personas no son capaces de sentirlo y que lo más importante es que pueda controlarla para lograr meditar el flujo en ese estado, aunque deberá trabajar muy duro ya que no tiene talento. De pronto, un orco inmenso se le acercó por detrás mientras a Kim no se le ocurrió otra cosa que correr por su vida. Entonces el guardián espiritual le dijo que debía liberar su aura y que debía entrenar para experimentarlo primero. Mientras el orco hacía ruidos cada vez más aterradores, el prota sentía que el efecto de la poción lo ponía cada vez más lento y a pesar de que podía ver cada ataque de forma clara, su cuerpo no parecía responder, a tal punto de encontrar dificultad para mover las piernas y sentir que cada paso era una tortura. Luego, el guardián espiritual le explicó al prota que todas sus venas eran como túneles por donde fluye el aura y para mejorar debía expandir esos túneles para que pudiese fluir el aura con total facilidad. Por lo tanto, necesitaba reconstruir ese sendero para volverlo un camino por el cual el aura pueda fluir de forma natural. El prota sentía como el aura fluía pero no de la mejor manera y se preguntaba si sería capaz de soportar eso. Entonces el guardián parecía disfrutar la batalla como un show de entretenimiento mientras le estuvo explicando que el viejo Marqués le había cortado la cabeza sin que él pudiera hacer algo y la verdad es que el anciano solo tenía el nivel de un novato así que el prota se preguntó qué tanto podría evolucionar si el anciano apenas era un novato. Seguido a esto, el prota decidió plantarle cara al orco sacando su cuchillo y abalanzándose contra él. De pronto subió al pecho del orco dándose cuenta que estos seres tienen una piel muy gruesa y le clavó la daga en todo el pecho. Esto lo hizo colocando el aura en toda la punta de la daga para causar aún más daño y causando una explosión que causó la pérdida de fluidos del orco quedando exhausto luego de la batalla. Entonces este le dice que ha debido de doler mucho ya que no ha creado túneles como para utilizar su aura de forma completa, pero entonces el prota le dijo que era un imbécil por hacerlo pasar por esa prueba. Aunque el guardián espiritual no dejaba de alabarlo por el valor que había tenido y que lo felicitaba por ser un cazador que utiliza la cabeza durante la pelea. El prota estaba delirando y sentía que iba a morir por la batalla tan intensa que había tenido pero el guardián le dijo que no importaba si moría ya que con su habilidad de retorno podría volver a vivir y le dijo que el viejo Marqués solo meditaba después de tomar esa poción pero él no puede hacer cosas imprudentes como el prota. Aunque este continúa diciéndole lo dulce que sería seguir viviendo aún después de la muerte y motivándolo a seguir adelante, ya que da igual cuánto muera, él podrá seguir entrenando cada vez que lo haga. El espíritu le dijo que cada vez que se mataba el contador aumentaba y debía buscar la forma de que el contador no aumentara y se le ocurrió hacer algo diferente. En ese punto morir 100 veces sería suficiente para lograrlo y el viaje comienza dando el primer paso y con la primera muerte empezaría el camino de Kim. De pronto aparece un orco inmenso detrás del prota y lo mata, enviándolo al inframundo donde va después de morir y para su sorpresa, esta vez el guardián espiritual estaba con él. Kim le explica lo que es ese lugar al espíritu, y entonces aparece que los requisitos han sido completados, ambos se sorprenden porque no pensaban que un orco tuviera habilidades, se quedan muy sorprendidos, y hasta el espíritu grita que desearía tener la habilidad tan rota que tiene Kim. Continuando donde lo dejamos, nuestro prota está a punto de descubrir cuál será la habilidad que va a conseguir, mientras el guardián espiritual dice que el sistema va a romper el meta al darle una habilidad así al prota. Luego el prota al tener 2 cartas para elegir, decidió tomar una al azar pero el guardián pelirrojo le dijo que debía elegir la mejor opción y este le respondió que no tenía una forma de saber cuál carta sería mejor, así que solo apelaría a la suerte porque el color de las cartas era el mismo.
El guardián espiritual le confesó que él podía ver a través de las cartas para identificar cuál sería la mejor opción y mientras el sistema le exigía al prota que se decidiera, Kim supo que sería una gran idea poder utilizar la visión del guardián. El guardián era bastante famoso desde niño al tener una buena vista y cuando creció incluso pudo mejorar esa habilidad. Ken supo que sería de ayuda y pegó un grito al cielo exigiéndole al guardián que le dijera cuáles habilidades había detrás de cada carta. Entonces el guardián le explicó que la carta número 1 se trataba de la bendición de la reproducción y la segunda carta era una llamada Chuik Chuek que le permitía llevar un poco de diversión por el mundo. El guardián, después de explicarle y sintiéndose en cierta forma sofisticado, le dijo que si no le hubiese dicho, capaz hubiese elegido la segunda opción y el prota pensó que aunque las dos cartas fuesen basura, sería mejor elegir la segunda llamada Techuek Techuik. Pero el guardián le dijo que no eligiera esa y que debía pensarlo un poco más. Aunque el prota sin pensarlo tomó la habilidad y el sistema le avisó que la selección había sido completada y había copiado la habilidad de forma exitosa. La cosa aquí es que el guardián lo quería trolear haciendo que eligiera la primer carta que al parecer enamoraba a los hombres a su alrededor, o sea le quería meter un troleíto. Al día siguiente, Kim despertó como de costumbre y estuvo dispuesto a salir a cazar de inmediato. La ventana de estatus se abrió y el prota tenía todas sus habilidades en completo orden. Mientras el guardián le decía que después de pensarlo bien lo mejor sería entrenar sentándose en la posición de loto y que debían tomarlo con calma ya que de esa forma podría lograr el aura en solo medio año. Ken se tapó los oídos y decidió visitar las tierras de caza del piso 3 mientras tomaba una deliciosa bebida. Luego se encontró frente a frente con un orco y se enfrentó a él. El orco al verlo le lanzó un poderoso ataque y debido a que era bastante lento, el prota pudo activar su habilidad obtenida de Chuik Chuik para engañar al orco y sin pensarlo dos veces, pasó su daga por el cuello del gran orco quitándole la vida en solo unos instantes. El guardián espiritual estaba indignado de que el prota había utilizado la habilidad para engañar al orco y matarlo y le decía que era un maldito tramposo debido a que había engañado a ese inocente orco. Pero Kim hacía caso omiso y le decía al guardián que se tranquilizara y solo debía seguirlo ya que ahora él tenía el control y estuvo dispuesto a ir al piso 4. Después de una semana, Kim había dominado todos y cada uno de los pisos hasta llegar al número 5 en donde se encontró al gran rey duende llamado Goruk quien se plantó frente a él proyectando un aspecto poderoso e intimidante. Pero el prota sabía que esta vez sería diferente y activó su habilidad para engañar al gran Goruk y después se abalanzó sobre él con sus dagas para terminar con su vida y nos damos cuenta que el prota había sido asesinado anteriormente por Goruk para copiar la habilidad de duende de la alta sociedad. Cuando el prota utilizó dicha habilidad, el monstruo se quedó impresionado de que alguien más tenía su habilidad, pero no pudo hacer nada para enfrentar el duro destino que le esperaba y el prota terminó encima de él victorioso. De hecho, Kim sentía algo de nostalgia ya que había sido un enemigo bastante fuerte la semana anterior, pero en ese momento el guardián espiritual se burló de Kim ya que había estado haciendo una escena bastante dramática y emocional al haber matado al monstruo. Pero el prota sabía que era una gran conquista sobre todo por lo fuerte que había sido el monstruo. Ahora Kim tenía una nueva habilidad y el sistema le anunció que su existencia se hacía cada vez más evidente y su nivel había aumentado. En ese momento una gran cantidad de energía lo rodeó tal como si estuviese subiendo de nivel en algún juego y el sistema le avisó que los espacios de habilidad se expandían y ahora su rango de cazador había avanzado a clase E. El guardián espiritual al ver esto sabía que no era algo nada común por la forma en la que pudo evolucionar y que quizás era una especie de indicio ya que el tipo de aura se determina dependiendo del tipo de efecto que se muestre al subir de nivel. Después de esto, le explicó que el tipo llamado Emperador de las Llamas de seguro tuvo un aura de fuego ya que la forma del aura suele estar influenciada por el trauma del cazador, haciendo referencia a eventos, escenas y cosas suficientemente memorables que puedan afectar su vida y que posteriormente aparecen en la forma de un aura. Entonces le dijo que seguramente era de fuego o de sangre, pero Kim le preguntó ¿qué había del aura del santo de la espada? Y este le respondió que el anciano cuando era joven se perdió en las montañas y no queriendo morir subió a la cima. Allí fue testigo de una gran luna hermosa y sentía que quería brillar como la luz de la luna. Al escuchar esto el prota pensó que después de todo, el santo de la espada era una persona bastante normal. Aunque el guardián espiritual lo hizo volver a la realidad aclarándole que ya que habían despejado el piso 5 ahora tenían que ir al piso 6 y Kim le preguntó si podían pasar directamente al piso 10.
El guardián lo miró y le dijo que solo era un niño y se estaba confiando demasiado ya que muchos cazadores experimentados habían muerto en el pasado en el piso 10. Ken retó al guardián diciéndole que si no podía limpiar el 10º piso con 2 vidas empezaría a llamarlo maestro. Pero el guardián le dijo que eso sería una tarea imposible ya que había utilizado 6 vidas para matar al jefe duende, así que estuvo de acuerdo con el reto. Ante esto Kim le dijo que lo haría con una condición y era que debía decirle las habilidades que tenía el jefe del 10º piso y si ganaba debía decirle Gonjanin por el resto de su vida. Esto es como si lo tuviera que llamar jefe. El guardián frunció el ceño ante esta petición, pero después de pensarlo bien lo desafió preguntándole si creía que podía pelear contra el gran emperador de la espada solo porque tenía la habilidad de hacer trampa y le aclaró que estaba de acuerdo con el trato ya que fallaría en el 10º piso. Y después de eso debía tratarlo como su maestro hasta que muriera y ya que podía morir muchas veces, debía acostumbrarse a la palabra maestro por el resto de la eternidad y el prota estuvo de acuerdo con el desafío, mientras otros chicos lo ven a lo lejos como habla solo y piensan que está loco. Cuando llegó al 10º piso se encontró con un caballero real quien defendía la entrada del 10º piso, pero este le dijo que no podía hacerlo ya que la caza en solitario, allí era conocida como un acto de suicidio. Y mirándolo como un ingenuo le preguntó si no había visto las noticias ya que el gremio del dragón negro había fracasado después de organizar un equipo de élite de 34 miembros. Pero Kim no se dejó intimidar ni un poco y le dijo que la ley era que tenía que permitir la entrada a cualquier cazador que estuviese dispuesto a desafiarlo. El caballero le dijo que él registraba a todos los cazadores que entraban y salían de allí y los auditores revisarán todos los registros después de un rato, así que él quedaría como el malo al permitir que un chico entrara a morir y le pidió que entendiera su situación. El prota no sabía cómo resolver este problema y después de analizar un rato decidió armar una gran mentira y al acercarse nuevamente al caballero le dijo que quería suicidarse ya que hace un año había muerto su amante y el Ministerio de Alquimia le dijo que tenía una enfermedad incurable y moriría dentro de 6 meses. Así que a pesar de que estaba bastante débil, seguía siendo un cazador y en lugar de quedarse en la habitación de pacientes, le gustaría desafiar a los monstruos hasta el final. El caballero se sintió bastante triste con la historia de nuestro prota y se puso en su lugar, pero, por si fuera poco, el prota le entregó una bolsa de oro diciéndole que había ahorrado ese dinero para sus facturas del hospital. Y ya que no podía gastarlo de todas formas, le gustaría dejar ese mundo sin nada encima, así que ni siquiera debía registrar que él había entrado y que era su último deseo como cazador. El caballero se creyó toda la mentira completa e incluso estuvo a punto de llorar mientras le daba el acceso al prota al 10º piso. El guardián espiritual se quedó atónito ante las habilidades del prota y sintió que tal escena era digna de una película. Contra todo pronóstico el prota había logrado su objetivo. Cuando llegó a la zona supo que dejaría un legado mucho más grande que el que había dejado Yam Yayusuja en su momento. Después de esto abrió una gran puerta y se encontró con gran cantidad de muñecos endemoniados bastante aterradores. El ambiente era totalmente diabólico mientras el prota y el guardián estaban en el centro de una gran mansión, rodeados por miles de muñecos que parecían estar poseídos. Los muñecos les decían que era hora de jugar a las escondidas ya que el hielo se había derretido y las flores estaban quemadas. Justo en ese momento, el sistema le anunció al prota que había entrado en la etapa del jefe. Kem afrontaba con actitud desafiante el reto y estaba encantado de jugar con los muñecos, mientras el sistema le deseaba suerte. En eso vemos en retrospectiva que gran cantidad de personas fallaron en completar el piso número 10, pero el llamado Emperador de las Llamas se hizo increíblemente famoso por haber limpiado el 10º piso con la habilidad que ya todos sabemos. Esto dejó una incógnita muy grande ya que él había sido el único que había podido despejar dicho piso. Pero justo en ese momento el monstruo jefe de la etapa 10 llamada la Doncella de Fuego del Infierno se enfrentaba al prota mostrando todo su poder al mostrarle cómo podía hacer arder todo el piso de la mansión y le aclaraba que debía hacer el juego divertido. Kim debía encontrar a la muñeca verdadera dentro de la mansión y destruirla, pero se dio cuenta que la llama no era una llama ordinaria, sino que estaba hecha de aura y no importaba cuánta aura se pudiese envolver alrededor de su cuerpo para formar una barrera, ya que solo duraría 10 minutos. Pero para un cazador que usa un aura de tipo fuego no tendría ningún efecto en lo absoluto, así que por eso el Emperador de las Llamas pudo completar dicho piso con mucha facilidad y Kim sintió impotencia ya que el tipo se había jactado de que la suerte era una habilidad importante a tener en cuenta para superar ese piso.
Luego de esto, el guardián le dijo al prota que el viejo Márquez podía durar hasta 30 minutos en ese tipo de llamas, mientras el prota parecía estarse asfixiando. Teniendo solo 2 vidas para superar el desafío, sabía que tenía que utilizar su primera vida para obtener alguna información interesante antes de morir. En eso, el guardián le dijo que debía encontrar la muñeca real, lo cual ofrecía una probabilidad de 1000 a 1. Por lo tanto debía usar su aura de la mejor manera hasta que pudiese encontrar la muñeca real, y ya que no será suficiente, el guardián pensó que el prota moriría rápidamente, pero al tener solo tenía 2 vidas ya podía saborear su victoria en el reto. Onken sabía algo que el guardián no sabía y supo que debía encontrar a la muñeca, así que comenzó a buscar por azar. Cuando tomó a la primera muñeca se derritió en sus manos como si fuese agua. Con el aura perdiendo su fuerza y quedando solo 3 segundos por delante para que su aura protectora se acabara, el prota finalmente se dio cuenta de la dificultad de ese piso, así que cuando se acabó el tiempo en el que su aura desapareció, Kim comenzó a arder en llamas mientras le suplicaba al guardián que lo matara. Después de unos cuantos segundos, el prota finalmente había muerto y el sistema le anunciaba que, debido a su muerte, los requisitos de habilidad se habían cumplido y logró copiar aleatoriamente la habilidad de la doncella monstruosa de fuego infernal. Como recompensa el prota recibiría una habilidad, entre gran cantidad de habilidades que podía escoger, y la primera era la barrera de fuego, en la que podría crear un infierno ardiente en un radio de 2 kilómetros a su alrededor y nadie podría salir de ese infierno sin su permiso. A pesar de que la idea parecía fascinante, el prota sabía que algo no estaba en orden, ya que definitivamente era una buena habilidad, pero se sentía pesado por dentro y eso le hizo reflexionar en que debía leer las otras habilidades. Así que le dijo al guardián que leyera las otras habilidades que tenía disponibles, ya que tenía una carta diferente de cada rango. El guardián decidió hacerle caso al prota a pesar de que no entendía por qué quería otra habilidad, y a continuación leyó gran cantidad de habilidades. Después de un rato el guardián nuevamente trató de persuadir al prota y le mostró la carta de oro diciéndole que si obtenía la primera habilidad podía establecer una barrera de fuego infernal al instante y todos se sentirían atraídos por él y por su estilo diabólico. Pero el prota sabía que esa no era la carta que quería, ya que sentía que algo no estaba en orden desde el principio, y estirando su mano decidió tomar la habilidad que necesitaba, mientras pensaba que una muñeca real entre decenas de miles de muñecas era muy difícil de encontrar. El guardián al ver una carta en particular se exaltó y el prota sabía que esa era la que debía tomar, así que estirando su mano tomó una carta de plata mientras el guardián hacía su mayor esfuerzo por evitarlo, para que el camino del prota no fuese tan sencillo. Aunque Kim, por el contrario, la tomó rápidamente como un niño tomaría un dulce a escondidas, y nos damos cuenta que es la habilidad llamada protección única contra el fuego de rango A, que le permitía disfrutar de una vida segura libre de los temores de las llamas y que le otorgaba la posibilidad de que los objetos designados no se quemarían y... Mientras el prota estaba feliz de haber tomado esa habilidad, el guardián sabía que se acercaba su derrota en el reto. Luego, al levantarse al siguiente día y siendo todavía un cazador de rango E, se dispuso a entrar nuevamente a la mansión para encontrar la muñeca real y sentía que el juego se había vuelto demasiado fácil. Pero debido a que se producía una penalización referente a la habilidad obtenida, el sistema le anunció al prota que había recreado el trauma del enemigo que lo había matado, y cuando comenzó la penalización, el sistema le anunció que estaba recreando el trauma de la doncella monstruosa de fuego. En ese momento nos trasladamos a una historia que cuenta el pasado de la doncella monstruosa de fuego, quien era una niña huérfana que tenía que pedir comida en las calles. Ella era una mendiga que transitaba las calles de su pueblo en busca de comida, pero un día se encontró de frente con un señor bastante alto quien le preguntó si tenía padres y a continuación le ofreció ir a su casa. Después de un rato la llevó con él diciéndole que era un doctor y tenía un montón de sus amigos en la mansión, por lo tanto, podía ser tratada y podía jugar con ellos. La pequeña niña pensó que el señor era bastante amable, pero cuando entraron a la mansión, el tipo decidió encerrarla y para salir nuevamente le dijo que debía ser paciente, ya que una persona que solo buscaba comida porque estaba hambrienta era igual a un animal. Después le dijo que conocía a los huérfanos bastante bien y que estos no trabajan con la excusa de que eran jóvenes y viajaban por todos los pueblos propagando enfermedades como un virus. Entonces, ya que era un doctor, debía remover esa enfermedad. Tiempo después se presentó ante toda la ciudad mostrando los huérfanos que había encarcelado y destacaba que ese país ahora estaría libre de huérfanos y lo haría para salvar esa tierra, así que uno a uno sacrificaba a todos los niños que estaban encerrados.
La pequeña niña se preguntaba dónde estarían llevando a sus amigos y por qué el señor seguía lastimándolos. En ese momento, la conciencia del prota presenciaba todo lo que tuvo que pasar la llamada doncella monstruosa y se preguntaba qué tan loco podía estar este tipo que sacrificaba a niños inocentes. El sistema le anunció al prota que estaba recordando el trauma del enemigo que lo había matado. En ese momento Kem se sintió intrigado ya que no tenía idea que un monstruo pudo haber sido humano en el pasado y el guardián le dijo que los jefes monstruos son formados en base a eventos en el otro mundo. Pero eso se volvía más común a partir del piso 11 en adelante. Allí se dan cuenta que ocurrió una gran explosión en la mansión y todo el sitio ardía en llamas, mientras los niños aún seguían en sus celdas y le imploraban al Señor por piedad ya que no querían morir y solo querían jugar un poco. De esa forma el recuerdo del trauma de la doncella monstruosa de fuego había sido completado y la penalidad había terminado. Cuando el prota volvió a la realidad estaba un poco consternado por toda la historia que había tenido que presenciar, pero el guardián le aclaró que ese jefe era un simple monstruo ahora ya que la niña original había muerto en el otro mundo y ya que todo había sucedido tiempo atrás antes de que hubiese nacido, no podía hacer nada para salvarla. Entonces le advirtió que lo único que debía hacer era encontrar la muñeca verdadera y matarla y de esa forma podría subir todos los pisos completos, pero solo si decidía volverse el cazador más fuerte. El prota supo de inmediato que el emperador de las llamas probablemente cuando encontró la muñeca real hizo explotar su cabeza ya que de seguro no había sido afectado por el trauma del monstruo y se dijo que no quería ser igual que él, así que tenía un plan diferente. Kim se dirigió nuevamente a la mansión mientras el guardián se preguntaba cuál sería el plan del prota y le aclaró nuevamente que necesitaba matar al jefe para despejar el piso, pero el prota había descubierto algo fuera de lo normal y estuvo en desacuerdo con la idea del guardián. Y maldecía mientras decía que había sido un tonto y le dijo al guardián que él también lo había sido, ya que no sabía nada desde el principio y le preguntó si recordaba cuando hizo una escena para hacerlo elegir una clase S. Allí comenzó a recordar la historia de la pequeña doncella en donde había resentimiento, hostilidad y venganza, destacando que se dio cuenta que nadie podía escapar de ese infierno sin el permiso de la doncella. Kim pensó que había que hacer algo diferente, así que decidió abrir la puerta de la mansión y cuando entró, se encontró con una gran llamarada de fuego mientras todos los muñecos lo veían fijamente y le decían que debía jugar con ellos ya que era lo único que el jefe quería de él. El prota sabía que era su oportunidad y estuvo de acuerdo con jugar con todos ellos, así que decidió abrirse para entretenerlos. Después de un rato, al utilizar su aura como protectora para contener la intensa llamarada, y escuchar que los muñecos le decían que jugaran, él entendió todo, y comenzó a jugar a las escondidas con todos los muñecos. El prota se tapó los ojos, y les dijo que empezaría a contar y de inmediato todos los muñecos corrieron a esconderse, mientras el guardián lo miraba sin entender lo que estaba haciendo, pero Kim sabía muy bien la forma de llegar al jefe. Mientras tanto los muñecos parecían estarse divirtiendo y corrieron bastante lejos para que el prota no pudiera descubrirlos. Cuando el prota terminó de contar, comenzó a buscarlos a todos y uno por uno fue tomándolos, mientras se daba cuenta que las llamas habían descendido de forma considerable. El prota siguió jugando a las escondidas con los muñecos y uno a uno los fue tocando para darse cuenta que la mayoría no eran el que buscaba, pero al hacer esto sus almas parecían estar felices de que alguien finalmente podía jugar con ellos. El prota los iba tocando uno a uno, y todos parecían muy contentos y se comportaban como niños inocentes. Al final de cuentas, eso es lo que eran. Kim les estaba dando algo de felicidad que no tuvieron en su anterior vida, y realmente es muy conmovedor. Después de unos cuantos minutos, el prota llegó a una celda en donde estaba el monstruo jefe, es decir la doncella monstruosa de fuego quien le preguntó si venía a jugar con ellos y el prota le dijo que ya la había atrapado y ella estuvo muy agradecida de que alguien le diera un poco de felicidad al menos una vez en su vida. Y con esto la etapa finalmente estaba completada. Luego de que finalmente pudo completar el 10º piso, ahora el prota debía avanzar hasta el piso número 11, pero a pesar de que había conseguido una gran recompensa, estaba un poco reflexivo mientras el guardián le pregunta por qué estaba triste, pero Kem le dijo que no podría entenderlo ya que no era un humano. Mientras pensaba que el mundo era realmente injusto. El guardián le dio ánimos a Kim y le dijo que estas cosas tristemente suceden sin importar en qué realidad estés, y también le dice que lo había hecho excelente ya que había despejado al jefe a su manera y había hecho un gran trabajo, así que la razón por la cual había superado ese piso era gracias a su propia habilidad.
Pero esto tan solo era una estrategia del guardián para que al prota se le olvidara la apuesta y le dijo que ya que eran compañeros estaba muy feliz por él. En ese momento un gran show de fuegos artificiales iluminó el cielo mientras el sistema anunciaba que el 10º piso había sido despejado y el piso número 11 sería abierto dentro de 24 horas. Todas las personas de la torre se preguntaron por qué razón había tanto fuegos artificiales en el cielo y se dieron cuenta finalmente que el 10º piso había sido despejado, aunque tal logro no se le había adjudicado a nadie aún y la conquista permanecía en el anonimato. Ante la belleza que se podía observar en el cielo, el guardián espiritual le dijo al prota que había visto esa misma escena en su vida pasada y esa era la segunda vez que la estaba viviendo. Justo en ese momento, todas las personas discutían sobre quién había logrado conquistar el 10º piso, mientras el guardián espiritual le decía al prota que realmente se había vuelto el personaje principal de esta historia y le preguntó cómo se sentía. Kem le respondió que se sentía asombroso y sentía como si estuviese en la cima del mundo, pero el guardián le aclaró que le quedaba un largo camino por delante a pesar de que era el que más se acercaba a alcanzar la cima de la torre. Justo en ese momento llegó el caballero real que protegía la entrada del jefe del 10º piso y le dijo que él había sido el único que había desafiado el 10º piso en ese día y todos los altos mandos le preguntaban qué había pasado. Aunque el prota no quiso revelarle la información y le dijo que ya que le había dado 100 monedas de oro debía mantener el secreto y el caballero le pidió que le dijera su apodo al menos, pero Kem le mencionó que no tenía uno. En eso, el guardián espiritual le dijo que había hecho una elección correcta ya que su nombre era valioso y tenía que esconder su identidad y hacer que ellos pudieran encontrarlo por su cuenta. Después de un rato, luego de estirar sus extremidades, el prota le dijo al guardián que se había dado cuenta de algo y que la razón por la que lo estaba alabando tanto el guardián era porque había dicho que lo llamaría Lord Gonja. Así que ahora debía pagar su apuesta, pero justo en ese momento el pelirrojo trataba de persuadirlo diciéndole que eran compañeros y serían reconocidos como aquel que limpió el piso 99 y el piso 100. Kem se tapaba los oídos y le decía que solo debía llamarlo Lord Gonja de ahora en adelante por el resto de su vida. Ese mismo día en horas de la tarde, el prota descansaba tomando un café y las personas seguían especulando sobre quién había limpiado el 10º piso y que tal vez había sido el santo de la espada. Pero Kim estaba disfrutando su deliciosa bebida mientras pensaba que la victoria era realmente dulce, aunque por otro lado el guardián espiritual estaba bastante triste por haber perdido la apuesta y el prota se jactaba exigiendo que no podía hacer preocupar a Lord Gonja. Luego se burló de él diciéndole que sería un poco raro si hablara tan formal cuando lo llamaba de esa forma y que quizás le gustaría hablar de forma casual ahora, pero el guardián no podía soportar las palabras del prota y le pedía que lo matara. O mejor aún que consiguiera una nueva habilidad y pudiese reemplazar a la constelación de la espada, ya que quería volver con el viejo Marqués, aunque el prota le dijo que no ya que serían compañeros de por vida y estarían juntos por siempre. Tan solo había transcurrido 1 hora y media y faltaba mucho para la apertura del piso número 11, pero de pronto un gato apareció en los pies del prota y este comenzó a jugar con él, cuando por sorpresa aparecieron 5 personas quienes le preguntaron si se llamaba Kim Gonja. Así que el prota le mostró su identificación sintiendo que se habían tardado mucho en encontrarlo. Se trataba de los integrantes de varios gremios quienes querían reclutarlo y uno a uno se presentaron ante el prota para intentar persuadirlo, pero Kem comenzó a negociar diciéndoles primero que no podían dejar que su nombre se filtrara en la prensa. Aunque estos le respondieron que la verdad era que los periodistas le habían estado pisando los talones y el prota les aclaró que tenían que hacerlo hasta que el reloj llegara a 0 ya que no quería ser atrapado por reporteros, antes de comenzar su aventura en el piso número 11. Todos estuvieron de acuerdo y le dieron su espacio al prota que le dijo que ya que era un área pública debían ser conscientes de los clientes, así que después de un rato de pensarlo bien decidió rentar el café por 1 hora completa para así tener una charla mucho más privada. Cuando todos los clientes dejaron el café, el prota estuvo reunido en una gran mesa con los 5 miembros de los gremios quienes intentaron persuadir a Kim en donde cada uno de ellos le ofrecía cantidades considerables de oro a cambio de que se uniera a sus gremios. Comenzando con ofertas desde 10.000 hasta 25.000 monedas de oro y gran cantidad de beneficios. Después de un rato el prota no aceptaba ninguna de las ofertas y el gremio de vigilantes le ofreció 36.000 monedas de oro. El prota se sentía como un objeto de gran valor mientras pensaba que no deberían intentar reclutarlo mientras escondían sus intenciones. Pero de un momento a otro,
El gato que estaba en las piernas de Kim finalmente se convirtió en la forma de una mujer bastante atractiva y dio la cifra con la cual podía convencerlo y fue nada más y nada menos que 50,000 monedas de oro más el título de vicecapitán del gremio Federación Mercante. Al escuchar esto, Ken sintió que había sido una gran oferta y estuvo más que interesado. Ante esto, la mujer que se llama Condesa halaga el prota de que no se sintió intimidado cuando se transformó de gato a mujer, pero Ken le dijo que estaba acostumbrado y que incluso había visto fantasmas y esas cosas, haciendo referencia al guardián espiritual. Así que ella se dio cuenta que Kim estaba lo suficientemente relajado como para hacer bromas, aunque un integrante de uno de los gremios pensó que esa cifra era demasiado alta teniendo en cuenta que las habilidades del prota no eran conocidas. La chica lo vio fijamente y le aclaró que no podía seguir hablando con chicos como ellos y les exigió que llamaran a sus jefes ya que solo podían permanecer en la mesa quienes podían pagar más de 50,000 monedas de oro. Así que de un momento a otro el café quedó totalmente vacío. Momentos después, todos los rangos altos de los gremios hicieron presencia en la reunión, el rango número 5, el 4, la bruja que ya conocíamos antes la cual es la número 2 y la número 8. El prota quedó asombrado de que realmente habían ido con la intención de reclutarlo. Sin embargo, uno de ellos estaba bastante molesto con la chica al llegar a ofrecer 50,000 monedas de oro, lo cual era bastante difícil de hacer para los demás. Pero el chico del pelo rubio que era el líder del clan inquisidor de la herejía logró mantener una actitud amable y decidió ordenar un café mientras los demás le siguieron la corriente y pidieron a su antojo. Aunque el maestro Chen Mumun estaba bastante preocupado ya que el piso 10 había sido limpiado y todos se lo estaban tomando con mucha ligereza. A continuación apareció el mesero y tomó su orden mientras le preguntaban al prota qué quería tomar. Ken sabía que lo estaban probando y que habían diseñado una estrategia para hacerle perder la compostura, así que pensó que lo que necesitaba era mostrarle mucha relajación y decidió llamar al mesero para pedirle el menú y así ordenar un chocolate caliente. Mientras pensaba que si había una razón para estar asustado era porque lo peor que le podían hacer era matarlo y a pesar de estar muerto de miedo por dentro. Reflejaba una actitud bastante serena a tal punto de que el chico rubio se dio cuenta de que era interesante que el prota se veía como que no hubiera hecho mucho esfuerzo para limpiar el piso 10. Allí le recordaron que precisamente el prota había sido elegido recientemente como ganador de la lotería del gremio Federación Mercante y se había caracterizado por tener mucha suerte y agallas, así como tener las probabilidades a su favor, lo que asegura el éxito de una persona sin importar qué. Pero en medio de la charla, la bruja decidió ser bastante directa con el prota y le preguntó en cuál gremio estaría planeando unirse ya que si no estaba planeando registrarse en ningún gremio tal como lo hizo el Santo a la Espada, podía avisarles con anticipación. Aunque, por otro lado, si estaba interesado en unirse a un gremio, comenzaría un proceso de subasta intensa mientras le recordaba que habían estado demasiado tiempo en el piso 9 y cuando el prota limpió el piso 10 revivió la oportunidad para advertir el valor de la torre para el mundo. A partir de allí lograría un cambio para atraer gente de afuera y muchos de ellos que viven cómodamente en el primer piso. Tendrán una sensación de aventura para escalar la torre quienes ahora se preguntan qué tipo de mundo estará esperando en el piso 11 ya que la curiosidad es lo que mantenía a la torre. Incluso esto eliminaría la escasez de alimentos ya que era extremadamente difícil manejar los suplementos de comida con solo 9 pisos y la chica del gremio Federación Mercante le confesó que había estado manteniendo eso en secreto. Entre todos llegaron a la conclusión que necesitaban traer más aventureros a la tierra más allá del piso 10, para así encontrar cosas que solo se podían encontrar desde el piso número 11 y necesitaban un icono que pudiese servir como el precursor de una nueva era tal como lo hizo el emperador de las flamas. Aunque ahí recordó que el clan de la bruja el dragón negro había intentado envenenar al emperador de las llamas, así que quizá debería tratar de llevarse bien con ella. El prota sabía que querían que él fuera el icono, y les hizo entender que había comprendido la situación ya que si se unía a un gremio podía ser el símbolo del crecimiento de la torre y los otros gremios deberían actuar como lacayos. Así que se le ocurrió una mejor idea y decidió sacar un mazo de cartas aclarando que se uniría al gremio del integrante que ganara el juego de póker ya que no necesitaba dinero o posiciones. Pero si él ganaba, estaría en el clan de todos y lo tratarían igual que a todos los líderes, a pesar de que por fuera parecería un simple miembro más. Esta oferta a pesar de que era un poco ambiciosa le pareció divertido a la integrante del gremio Federación Mercante y decidió aceptar. Seguido a esto todos aceptaron y comenzaron a jugar póker.
mientras el maestro Chen Mumun aclaraba que no estaba permitido utilizar sus habilidades para sacar ventaja en el juego y esto fue especialmente beneficioso para los gremios que no tenían grandes recursos económicos y podían competir por quedarse con el prota. Pero Kim usaría su ventaja para ganar y le pidió al guardián espiritual que fuese honesto con él ya que no le gustaba llamarlo Lord Gonja y debía decirle qué cartas estaban sosteniendo los otros jugadores a cambio de que no le dijera Lord nunca más. Ante esta petición el guardián se preguntó si realmente podía hacerlo pero estuvo feliz de aceptar esa oferta generosa y lo dejaría ganar inclusive si tenía que hacer trampa con el propósito de liberarse. Luego, como todo un maestro de las trampas, el guardián espiritual se pasó por todos y cada uno de los integrantes para decirle al prota todas las cartas que tenían sus contrincantes. Y así, el prota decidió apostar todo en cada una de las manos y salió victorioso en más de 30 rondas. Algo que despertó las sospechas en el maestro Chen Mumun que acusó al prota de estar haciendo trampa, pero como no tenía ninguna prueba, Kim le dijo que no podía señalar sin ninguna evidencia ya que era claro que era un genio del póker. Así que le recordó que se había quedado sin fichas y le agradeció el elogio. Unos minutos después, el maestro tuvo que abandonar la mesa y se sentó al lado de la chica rubia que también había perdido rondas antes. Luego uno a uno fueron perdiendo mientras el maestro no dejaba de acusarlo al señalar que estaba utilizando algún tipo de habilidad. Pero por otro lado, los demás integrantes sentían no tenían forma de culpar al prota ya que había dicho al principio que confiaba en que podía ganar sin revelar su habilidad y por lo tanto todavía su habilidad no había sido descubierta. Y si bien ellos no tenían nada que perder en ese juego, les hubiese parecido genial poder hacerse con los servicios del prota, aunque de igual forma sentían que tenían un buen trato. Aunque el maestro seguía bastante molesto de que no podían dejar que un novato estuviese al mismo nivel que ellos y le recomendaron que el orgullo no los llevaría a través de la torre y lo obligaron a beberse su café para que se callara. A pesar de que el prota les estaba dando una soberana paliza, la bruja seguía en pie en el juego de póker le dijo que al menos estaba feliz de que era una persona razonable y le comenzó a explicar su pasado en el que perdió a su familia en la guerra civil y se convirtió en una vagabunda, mientras recordaba que vivir sola apestaba ya sea dentro o fuera de la torre. Al escuchar esto, el prota también se abrió a contarle que era un huérfano normal en la torre y que todas las personas de la primera generación tenían una historia triste, mientras el guardián espiritual seguía dándole las señas de las cartas de la chica. En ese momento ambos coincidieron en que no importaba la nacionalidad en la torre ya que podían entenderse de igual forma y cuando solo faltaban 18 horas para la apertura del piso 11, le explicaron el prota que se convertiría en una persona súper famosa y le desearon lo mejor para el próximo piso al que se tenía que enfrentar. Aunque el prota le dijo que se sentía bastante cómodo con la idea de ser el centro de atención y ser mirado con respeto, lo cual demostraba ser lo opuesto al santo de la espada por ser tan honesto. Entonces Kem, luego de apostar todo nuevamente y estando confiado de que ganaría, les aclaró que no quería un trato especial por haber limpiado el piso 10 ya que él solo llegaría al piso 20, el 30, el 50 y hasta el 100, sin importar cuánto tiempo pudiese tomar. Y les dijo que no tenía intenciones de pelear con ellos pero los consideraría su competencia ya que su objetivo era ver el mundo más allá de la torre. Ahí, la bruja le dijo que ella se equivocó y que al parecer Kim es igual al santo de la espada, señalando su avaricia. Y Kim le dijo que si eso era un cumplido. Así que luego que apostó todo pudo salir victorioso, mientras les recordó que esperaba con ansias ese trato igualitario que se había prometido. Estos le dijeron que debía asumir la misma cantidad de responsabilidad pero el prota les confesó que no debían preocuparse. Que podían usar su nombre si quisieran para resolver problemas. En eso el guardián espiritual sentía cómo se liberaba de una gran carga ya que no tenía que volver a decirle Lord al prota y Kim se despidió de todos diciéndoles que debía alistarse para enfrentar al piso número 11 y todos le desearon lo mejor para que pudiese regresar con vida. Pero antes de irse les dijo que los pisos del 11 al 20 son un juego de rol y esa pista la consiguió al despejar el piso número 10 y con eso ellos dicen que en algún momento le devolverán el favor.